Saludos. Hoy nos encontramos para presentarles la novela del escritor venezolano Miguel Antonio Guevara titulada Los pájaros prisioneros solo comen alpiste. También tenemos como una invitada especial, ella se llama Yanuba León, es escritora y editora venezolana y nos va a dar su lectura sobre esta novela. Vamos a iniciar entonces pidiéndole a Miguel Antonio que nos cuente un poco de qué trata la novela, cómo fue ese proceso creativo, cuál fue su búsqueda. Bienvenido, Miguel Antonio. Muchas gracias, Gladys. Hola. Hola tía, Yanuba, me contenta mucho. Me contenta sobre todo estar con tal vez dos de las poetas y editoras más importantes de su generación. Me emociona que me acompañen porque admiro mucho la obra de ambas, admiro mucho su trabajo, porque lo considero además súper necesario no solamente para las letras venezolanas, sino también para las letras venezolanas y en general las letras hechas en nuestra lengua, ¿no? Estoy muy agradecido con ustedes por su apoyo y por su compañía. Em, con respecto a tu pregunta, se me ocurren dos maneras de responderlas. Me parece que la novela trata, em, digamos que tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión como literal y una dimensión metafórica, ¿no? En el caso de la literal sería que, bueno, que los pájaros prisioneros cuentan distintos momentos de la vida de Crisanto Mederos, quien es su personaje principal. Y bueno, se cuenta a través de un probable rompimiento amoroso que le genera una crisis personal muy profunda, ¿no? Entonces, es la historia, bueno, de un hombre que lo abandona todo por ir detrás de su novia que se va del país. Y bueno, para su sorpresa, ella lo abandona, ¿no? En ese momento en el que él está tras ella, ¿no? Entonces, a partir de allí, bueno, cuento cómo Crisanto sufre una crisis existencial que se convertirá al mismo tiempo, bueno, en el recurso para contar el resto de la historia, ¿no? Que no es más que flashes de su vida pasada, fragmentos de cuando se conocieron, apuntes de una crisis previa, ¿no? Que fue lo que obligó a que ella se marchara. Básicamente, los días también de Crisanto, sus días universitarios, ¿no? Y bueno, es como un diálogo que se realiza con sus lecturas y su interpretación de la realidad, ¿no? Porque esa es otra cosa. Si algo también son los pájaros, es un diálogo constante con la literatura, digamos que son imágenes, ¿no? Que dan cuenta de una partida, de un abandono, una crisis que puede leerse desde el momento en que la historia comienza, ¿no? Porque me parece que es muy importante eso comentarlo. La historia comienza por el final, es decir, por el rompimiento, ¿no? De Crisanto Mederos, que es el protagonista, con Valeria, y a partir de allí él va hacia atrás, ¿no? Como hacia la nostalgia por las imágenes del pasado. La segunda respuesta que aventuro, ¿no? Que sería la metafórica, diría que, bueno, que los pájaros prisioneros cuentan la historia de un derrumbamiento, sobre todo, ¿no? La historia de un colapso, de un caos, que es personal, pero que también se refleja en lo externo, en el exterior, como si los personajes fuesen espejos del mundo. Es decir, los personajes muestran lo que está pasando dentro de ellos, pero también por fuera, ¿no? Así como suele ocurrir también en la vida real. Creo que, me parece, eso ya es una observación muy importante, muy personal, perdón, que todo derrumbe personal, ¿sí? Es una especie de fin del mundo que se expresa dentro, pero también se expresa por fuera, ¿no? Eh, en la circunstancia pandémica, por ejemplo, vemos, ¿no? Que nos muestra cómo el mundo se desploma frente a nosotros, ¿no? El mundo que conocíamos, el mundo que conocemos, ¿no? Pero que no es solamente el mundo en su totalidad, sino que es el mundo de lo humano, ¿no? Lo que estamos viendo que se está derrumbando, ¿no? Entonces, me gusta pensar que solemos hablar del fin del mundo, del apocalipsis, ¿no? De esa figura de la sociedad llegando a su término. Sin embargo, creo que todo eso es como una metáfora, ¿no? De nuestra condición, una metáfora de la condición humana, ¿no? Eso sería como efectos, como dije en un principio, metafóricos, ¿no? Tal vez como simbólicos, porque eso también, ¿no? Me gusta pensar que la novela también opera, ¿no? Que los pájaros prisioneros solo comen alpistes, de su propio título, ¿no? Opera como una metáfora de eso, ¿no? De la condición humana. Y sobre, bueno, cómo surgió la escritura de la novela. Creo que es la parte que más me llama la atención, ¿no? La parte que más me gusta de los proyectos, ¿no? El proceso, la obra en su proceso, ¿no? Surgió, bueno, a partir de un reto que me puse a mí mismo. Desde que comencé a escribir, había como realizado intentos de novelas cortas, ya desde la adolescencia, un poco
ya desde comenzando la juventud, ¿no? Intentos de novelas cortas. Sin embargo, lo que más llegué a publicar fue poesía y ensayo. Me gusta pensar, eso ya es como una conclusión muy personal, ¿no? Creo que tal vez es como la poesía es como el campo que más se cultiva en nuestro país, ¿no? Entonces fue como a partir del año 2015 en donde me pongo el reto y me digo, oye, retoma la escritura narrativa y vamos a dedicarnos, bueno, dedícate a uno de tus grandes intereses, Miguel Antonio, que es como formarte como novelista, ¿no? Y la mejor manera como de formarse uno como escritor es siempre como escribiendo y leyendo, investigando el género que a uno le interesa, ¿no? Entonces a partir de allí hice como cada una de las partes de los pájaros desde el 2015 sería una novela, ¿sí? Como un cuaderno anual, ¿sí? Quería que fuese una historia, como les dije, que reflejara más el exterior de los personajes, perdón, más que el exterior, el interior de los personajes, ¿no? Y sobre todo el de su protagonista, que es como el timón a través del que vamos a interpretar lo que pasa, ¿no? Entonces es una novela completamente mental, en donde precisamente resalta es la voz o las voces arbitrarias de Crisanto, ¿no? Que van como en cascada, un poco para emular, ¿verdad? Esa cultura zapping nuestra del timeline, del atosigamiento de imágenes digitales en que se ha convertido en nuestra vida, que paradójicamente ahora es parte de nuestro presente, ¿no? Cuando escribía era más como una experiencia personal. La novela, bueno, en función de eso tiene 4 partes, como les comentaba, ¿no? Son 4 noveletas, es decir, podríamos verla como un conjunto, pero también podríamos verla como si son 4 novelas o 4 novelas cortas reunidas, ¿sí? Es donde trabajo mis recursos preferidos, que son la introspección, ¿no? El psiqueo, el psiquear, ¿no? Que es como rumiar, estamos rumiando todo el tiempo, entonces me interesaba cómo sumar eso o cómo mezclarlo con la metaliteratura, con la nostalgia por el pasado, ¿no? El abandono, la crisis existencial, el diarismo, lo coral, el fragmentarismo, que bueno, que como les decía, son como mis temas así, mis recursos preferidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los pájaros se pueden leer como de diferentes maneras, ¿no? Ya sea como por partes o como una suerte de unidad poética, ¿no? Entonces, eh, como decías, pero eso tampoco significa que no puedas leerlo como un solo volumen, ¿no? Que es como de hecho se presenta la novela. Porque más que la historia de Crisanto, digamos que vamos a seguir como su voz por distintos cambios, ¿no? Es más una novela de imágenes que de acontecimientos. Algo así del tipo, bueno, mira, no trates de entenderla, se trata de sentirla, de navegarla, como si fuera una lectura de tarot, porque, bueno, porque intenté que fuese eso, ¿no? Imagen pura en ese sentido. Por eso me gusta decir que es un collage, porque a través de esa cascada de imágenes, como les comentaba, quise contar, bueno, la visión del mundo de Crisanto Mederos y Saturia Méndez, que son los personajes principales, que tal vez, como les comenté en un principio, son como espejos, metáforas, símbolos del mundo exterior y del mundo interior de la historia de los pájaros. Sin embargo, a mí me gusta hacer el ejercicio de decir todo lo que comento, ¿no? Es decir, me parece que los autores podemos decir, los autores pueden decir, puedo decir sobre mi obra muchas cosas que están dentro de la obra misma, ¿no? Todo lo que diga puede ser simplemente una mera interpretación de mi trabajo. Creo que por eso escribimos, precisamente para que se busque allí en la obra lo que hicimos, ¿no? Entonces el resto queda, bueno, de los lectores, de la crítica, y por eso me parece que es tan importante escuchar lo que ustedes tienen que decir, lo que se ha dicho, lo que Yanuba tiene que decir sobre ello, y sobre todo las lectoras y los lectores, ¿no? En ese sentido, creo que no me queda más que agradecerle a Yanuba por la lectura, agradecer a mi esposa también que me ayudó en el proceso de corrección, ¿sí? Y sobre todo a ti, Gladys, ¿no? Por tu osadía, porque el trabajo de la edición, el trabajo de la publicación no deja de ser más que una osadía. Y bueno, ese acto de llevar a los lectores, los pájaros prisioneros solo comen alpiste, no es más que otra desmesura de un autor, ¿no? Todo libro me parece que es una desmesura del autor. Por ello, Gladys, muchas gracias por tu generosidad y por supuesto hacer posible este encuentro. No, bueno, yo soy la privilegiada, que me tocó leer esa genial novela, ¿no? Y yo la sentía, como tú dices, muy mental y me hacía recordar la narrativa de Roberto Bolaño, que me encanta, y es una novela que atrapa, ¿no? Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a Yanuba León, que nos va a dar su lectura, su visión sobre esta novela. Gracias, querida Gladys.
Sí, me gusta, agradezco y me gusta que me hayan invitado a la presentación de esta obra porque he estado muy cerca de ella como lectora, ¿no? Desde su concepción, o por lo menos en los tiempos ya más finales de su concepción. Digamos que asistí como testigo a ciertas angustias que Miguel Antonio y yo compartimos como amigos, lectores, y además a mí me gusta vernos también como cómplices juntas, o sea, que hacemos, que conectamos como para tratar de hacer isla y sobrevivir, ¿no? A la situación mundo, a la situación vida, ¿no? Tenemos mucha sintonía. Entonces, bueno, me gustó cuando cuando Miguel Antonio a leer la obra completa, ¿sí? Porque yo me había acercado a una parte de la novela. Y de hecho, de esa parte de la novela yo había escrito una reseña literaria, una reseña crítica. Me había enfrentado a la obra y a descoserla, a disfrutarla como lectora, pero también a escudriñarla desde otra perspectiva. Y ahora que cuando recibo Los pájaros prisioneros, solo comen alpistes ya como un ente, ¿no? Completo. Me sorprende mucho que aun y cuando yo había leído partes de esa cosa, partes de esa criatura, le había visto tentáculo, cola, resulta que cuando la observo en su totalidad es otra cosa. Es decir, es verdad eso de que el todo siempre como que resulta más sustantivo, más importante que la suma de sus partes. Esta obra es realmente un desafío para el lector. A mí me gusta, voy a destacar dos cosas de esta obra. Una es que la trama, el argumento, se diluye en la obra. Es decir, Miguel Antonio, o el narrador, en este caso hay varias voces narradoras, ¿no? Miguel Antonio como autor nos ofrece al principio un nudo, una situación de conflicto interesante. Nosotros queremos saber hacia dónde nos lleva o sea, cómo se desenlaza ese tema en el cual está el protagonista, que es Crisanto, desde una voz muy yoica, muy íntima, muy personal, describiendo un viaje como migrante, porque inmediatamente pensamos, la situación del país en el que está grave. Bueno, sí, pero ese no es el tema. Él va detrás de una mujer. Es el amor lo que lo mueve. La mujer es una mujer, por como nos las plantea el autor, el escritor, en este caso Miguel, es una mujer supremamente independiente, parece que es muy segura de sí, es una mujer que no está anclada o está amordazada por problemas económicos, para nada. Ella está del otro lado del mundo y dice que está esperándolo. Y él, de una clase social bastante más golpeada que la de ella, está detrás de ese amor, tiene que correr a ese ritmo, al ritmo que ella está marcando. Tienen un plan de encontrarse y él está atravesando por un montón de situaciones rudas en esa frontera. Y entonces ahí empezamos a percibir flashazos de la realidad política, social, de la realidad geográfica que está allí circundando al protagonista. Nos plantea entonces una primera atmósfera, que es ese conflicto emocional en el que está el protagonista, y ese telón de fondo que nos va asomando
indicios, señales, pistas del lugar en el que se encuentra, el lugar físico en el que él se encuentra, como un asunto absolutamente, o eso pareciera en un principio, pareciera que es secundario. Nosotros como lectores, o por lo menos esa fue mi sensación, yo quiero saber qué va a pasar con Salustio. Va a encontrarse finalmente con esta muchacha, o sea, uno está atrapado en una especie de novela, de telenovela, de un argumento de telenovela. Y uno engancha con eso, muy bien narrado, la angustia. Yo quiero saber qué va a pasar con el corazón de Salustio, un hombre además moderno, intelectual, un muchacho de clase media, con un furor que trasciende, que bueno, sí, que resalta, sale de las líneas del libro, nos contagia. Y bueno, nosotros queremos saber qué va a pasar con eso. Empatizamos con Salustio y por momentos sentimos rabia, un desprecio, rechazo hacia la situación o la manera de vivir de Valeria, ¿no? Valeria se llama la muchacha, la novia. Porque, bueno, ella está absolutamente ajena a el berenjenal que está sufriendo nuestro protagonista. Y bueno, nosotros queremos saber hacia dónde va eso. Eso se diluye. O sea, a este autor no le interesa la angustia del lector en ese sentido, se burla, es decir, es como es la vida verdaderamente. Nosotros en un momento sentimos que nuestro amor, nuestro primer amor, o segundo amor, o el tercero, o el décimo, o el que nos toca experimentar en el momento es el definitivo. Así vivimos. Nos va la vida en ello, detrás de ese amor. Pero después del quiebre, la ruptura, el dolor, el momento, el crash, sobrevivimos a eso. Seguimos adelante. Ese trama, ese nudo, ese drama se diluye. De hecho, después, muchos años después, meses después incluso, miramos hacia atrás y nos sentimos un poco avergonzados de haber sido tan dramáticos, ¿no? De haber vivido ese momento con tanto ardor. Eso pasa en la novela. Nosotros no nos esperamos eso, para nada, pero eso sucede. Queda en el aire si este hombre, ¿qué pasó en esa carta además, que es la que le escribe Valeria? Es una carta que le escribe. A mí me gusta que como Miguel Antonio logra incorporar discursos, ¿no? Tramar, coser trozos de discursos distintos, ¿no? Tan distintos como empiezo a narrar en primera persona y entonces voy aquí a coser y no me importa que se vea el hilo con el que estoy cosiendo un discurso con otro. Porque precisamente es por eso que Miguel repite en todas las entrevistas a las que él asiste que considera esto un collage. En el collage lo interesante es ver la superposición de imágenes, que se note, que sea realmente brusco el cambio entre una textura y otra, porque eso es lo atractivo. Ahí está el arte, ¿no? El arte es coser grueso, en este caso, o pegar grueso, ¿no? Incluso grapar o colocar con un chinche, como hacemos cuando tenemos una cartelera. Vamos superponiendo allí una ficha de libro, un sticker, una carta de amor, una factura de deuda. Ahí se nos va sobre ese fondo, sobre esa pantalla o sobre esa cartelera, desplegando la vida realmente, ¿no? Evidencias de nuestra vida, pruebas palpables de nuestra vida. Entonces tenemos esa carta, nosotros la leemos con Salustio, yo me quería morir, yo cerré el libro y dije, no puede ser, esta tipa es una pasada. ¿Por cómo le va a hacer esto a Salustio? O sea, y yo digo, pero ¿qué más se va a narrar aquí?
Esto es un final definitivo y horroroso. No, no es un final, es como la vida. Salustio sigue, sigue, y ahí empieza en ese momento a suceder algo interesante, que es la otra cosa que yo quería hablar, es la falla, de la que Miguel también es muy consciente. A mí me gusta eso, ¿sabes? Porque él es consciente de que, primero, él no está descubriendo el agua tibia en su estructura y en su manera de narrar y en su manera de tejer discursos, ni siquiera en su modo de pararse frente a la adversidad, a la vida, a la existencia. No, no, no. Lo que pasa es que Miguel quiere hacer una composición, como con cualquier obra, bien tramada, bien urdida, única. Eso es lo que hace o sea, es la historia de una persona que se pregunta, un ser, un protagonista que se inquiere a sí mismo sobre la existencia, Entonces, por momentos el discurso, remonta hacia ensayo filosófico, cuestiona, se hace preguntas profundas, que no es una pregunta simple enamorado o de simple migrante que está atrapado. No, es todas los yoes que componen a ese personaje dialogando. El escritor en su entorno, además, lo coloca en un entorno literario que uno termina como sintiendo escozor, ¿no? Ahí hay como una caricaturización, o si queremos decir, un alto contraste de lo que son los circuitillos literarios y cómo está él allí atendiendo, escuchando cuál es la lectura de un personaje y otro. Ahí estamos ante otro Crisanto. Un Crisanto que sí está jodido, que económicamente está golpeado, que está realmente tratando de sobrevivir y de ir todavía en sus últimos estertores detrás de un amor, ¿sí? Muy cerca del quiebre, del fin o del crash. Pero él le sigue interesando preguntas literarias. Habla y mete referentes de autores contemporáneos, los contrasta con autores de otra época. Deja en evidencia que es un lector, le gusta que quede en evidencia eso, porque es fundamental para ese personaje construir su yo a partir de las lecturas que tiene. No, o sea, es que porque no es del mundo exterior, es de sentidos de otros hombres y mujeres que han estado frente a ese mundo. Es decir, este personaje no se planta frente a la realidad política a discernir sobre la realidad política dura, económica que lo golpea. No, él coloca de frente a esa realidad un filtro interesante, que es la perspectiva de muchos lectores, de muchos autores, de muchos escritores, para dialogar con su propia percepción. Es un tejido de percepciones. Miguel va a urdir allí epístolas, diarios, recetas de cocina, correos electrónicos, facturas de deudas, es decir, ese es su trabajo, de ir colocando sin artificio, porque no es rebuscado, no, él lo coloca y queda del lector qué posición toma frente a eso que él va desplegando. Él va desplegando esas piezas que él va. No hay una manera correcta de armar este rompecabezas, eso es muy interesante. No hay una manera correcta porque
tal como sucede con la poesía, y esto me gusta mucho, uno no se planta frente a un poema para entender una trama, para disfrutar una historia. Uno se planta frente a un poema para sentir, para percibir lo más que pueda eso que va construyendo ahí el poeta. Y aquí es donde yo me atrevo a decir que detrás de toda esta, de este trabajo artístico de collage de Miguel Antonio, persiste el Miguel Antonio poeta. Un poeta que está allí armando una manera, digamos, bastante audaz de armar un poema completo a partir de fragmentos de discursos narrativos, de ensayo, de correos electrónicos y otros discursos disímiles. Por eso decía yo que a mí me interesa mucho la perspectiva que Miguel plantea allí de la falla y que él mismo ha hablado de eso en otras entrevistas, que es el glitch. Porque a Miguel le gusta ese, o sea, parece que allí, en ese espacio, en ese momento que es un cortocircuito, que es realmente es cuando adviene cierta verdad. Ahí está la costura del sistema, está en la falla. Es la grieta a través de la cual nosotros vamos a poder percibir una o varias realidades. No este artificio que se nos vende, este simulacro que se nos vende como sistema, como una burbuja, ¿no? Completa. Esa falla, esa fractura en esa burbuja es la que a Miguel le interesa. Y le interesa como escritor en general, como autor en general, como poeta, como narrador, como ensayo, en cualquiera de sus... Miguel no le interesa separarlos a sus yoes, escritores. Todos ahí dialogan maravillosamente. Y en esta novela se nota. En esta novela él se destacó para que eso fuese absolutamente explícito. No espera el lector llegar a la última página y decir, puedo hacer fácilmente una sinopsis de esta obra. Tiene un principio, un medio, un fin, o incluso empieza por el final y transcurre hacia el medio. No espera el lector una obra tradicional en ese sentido. Yo creo que tiene que sentarse frente a la novela con toda la disposición de percibir. A mí me gusta ahí ese trabajo, esa conciencia creativa de Miguel Antonio. Y bueno, me tocó además de leerla, yo le dije, te quiero hacer una entrevista, le hice una entrevista que fue por otros caminos, que fue por los caminos de la teoría literaria, porque me enfrasqué allí a preguntarle cosas, pero también he seguido las otras entrevistas que le han hecho diferentes medios nacionales e internacionales y que le han hecho incluso escritores, como la reciente entrevista que le hizo Edgar Borges, y siempre noto que esos lectores, que también son avesados lectores, se interesan por nudos de la obra de Miguel que coinciden con los nudos que a mí me interesaron. Eso me gusta. Creo que Los pájaros prisioneros solo comen alpiste. Es una obra, es una novela, es un collage narrativo, como dice Miguel, ¿verdad? Muy audazmente, que dará mucho de qué hablar en la teoría, en la crítica y teoría literaria venezolana. Eso me gusta. Pero me gusta más que también será una obra que se pueda colocar en armonía con otras que están surgiendo también en nuestro territorio en Latinoamérica, que ya empiezan a prefigurar ficciones que no estén tan ancladas al realismo o al hiperrealismo que nos consume, ¿no? Bueno,
Gracias a Miguel por la oportunidad de venir a decir cuál fue mi impresión como lectora, y a Gladys también por la oportunidad. Muchas gracias, Yanuba, por esa lectura. Nos ha abierto muchas más ventanas, ¿no? Para entender. Ay, tan linda. Gracias a ti por invitarme. Sí, gracias. Ahora, bueno, vamos a pedirle a Miguel Antonio que nos lea un fragmento de la novela para compartir con el público. Vale, muchas gracias. No voy a contarles aquí el drama de cruzar al otro lado cuando la frontera está cerrada. Creo que en algún momento, mientras escribía mi diario en el pueblo, no pensé más en el viaje. Me entregué a lo que pasaba sin darle mayores explicaciones ni buscarlas. Era una especie de meditación sin meditar, como vivir un no tiempo. La primera vez que comencé a pensar en lo que estaba sucediendo fue en una de las sesiones del círculo de lectura. Un muchacho leyó un texto de un joven escritor local que contaba la historia de un soldado. El escritor es del interior del país, de un pueblo en donde todavía está vivo el asunto de la guerrilla y los paracos, o mejor dicho, un pueblo en donde se aparenta menos que no existe la plaga de la guerra. El cuento versaba sobre un joven soldado del ejército que se encontraba en territorio enemigo. Entre la selva pudo divisar un cuerpo moviéndose y gracias a la forma en que iba vestido, supo de inmediato que era un guerrillo. Le disparó y pudo verlo caer al suelo tras herirlo de muerte. Su sorpresa, el cuerpo se levantó y siguió andando. Alcanzó a dispararle de nuevo y en la medida en que lo tumbaba a plomo volvía a levantarse. Se trataba de un inmortal, un ser que podía recibir cualquier tipo de daño y levantarse como si fuera la cosa más fácil. Ese cuerpo podía tener en su interior todo el plomo del mundo e igual se levantaría. Si la memoria no me falla, estoy casi seguro que esa historia fue la que detonó mi reflexión. La muerte y el dolor son los que nos hacen pensar. Era lo que solía notar una y otra vez en el diario, que ya no era un diario, sino más bien un amasijo de información que contenía desde direcciones a lugares en donde se conseguía comida barata o fechas de actividades literarias. Estoy casi seguro de que allí había un vástago, un residuo de lo que significa este mundo tan particular al que había llegado. Me imaginaba que cada persona del país era ese inmortal, porque si todos los muertos son uno solo, todos los inmortales también. El ciudadano promedio de este país está en eso a diario, recibiendo plomo y levantándose día a día, tal como cualquier otra persona en el resto del continente, como en mi país, solo que ellos le pusieron un nombre, inmortal. El tipo que siempre me llevaba a la contraria en el círculo de lectura y la muchacha que lo acompañaba fueron los únicos que no opinaron sobre esa historia. Aunque nunca revelaban sus posturas políticas abiertamente, era obvio que ignoraban o no participaban cuando otras personas del grupo hablaban de temas literarios asociados a la realidad política del país. Le tenían como alergia, discurseaban y se iban por las ramas. Era un tema que de verdad no les gustaba. A mí me molestaba. A lo mejor los de mi país no hemos llevado tanto palo por razones políticas como ello, era lo que yo pensaba, como intentando excusarlos mentalmente por esa actitud. Pero les guardaba cierto rencor, la sensación de rechazo que uno siente cuando a alguien no le gusta. No tenía otra cosa que hacer en ese momento más que soportar su impostura y análisis potable sobre todo. Es penoso lo que uno llega a hacer cuando se siente desorientado. ¿Cómo se llama el autor del cuento? Molestaba e insistía para que siguieran hablando del asunto. Oliver, Rhys Oliver se llama. Es una chimba, ¿no? Me respondió el joven. No sé por qué mi reacción fue anotar su nombre sin que nadie se diera cuenta. Como si fuese sospechoso de algún tipo de complicidad. Parecía que yo era el único interesado en saber más del inmortal. Y lo digo de esa manera porque estoy seguro de que el joven Rhys se veía allí o quería ser como su personaje. Un cuerpo capaz de recibir las balas del mundo y seguir caminando para cagarse en sus enemigos y miedos. No me aguanté y googleé en el teléfono. Teclé rápidamente Rhys Oliver. No salía nada.
Volví a escribir Oliver, joven autor, nada. Volví a buscar el inmortal Rhys Oliver y salieron algunas cosas. Pude ver que era estudiante de comunicación social y que había participado en una controversia con una editorial que promovía un concurso en el cual participó y ganó. Al parecer había pasado un año y no le pagaban ni le publicaban su obra. Seguí buscando y no encontré nada más que eso. No encontré Facebook o Twitter. Había una cuenta de Instagram con una sola publicación hecha hace más o menos un año en donde se veía la portada de un libro antológico que incluía su trabajo, o al menos eso era lo que parecía según la descripción de la imagen. Hashtag, nuevo libro. Hashtag, autores locales. Les presento esta nueva publicación que lleva un cuento mío. Prepárense, inmortales. Prepárense, inmortales. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Será tal vez una manera especial de comunicarse con sus amigos? ¿O una forma alegre de llamarle a sus compatriotas o seguidores? La verdad es que no sé si llamarlos así porque no tenía más de 3 me gusta. Esa cantidad no podría considerarse seguidores, como a él tampoco podría llamársele influencer. En ese momento, imbuido en mi búsqueda en Google del inmortal Rhys Oliver, alguien me interrumpió. Al parecer los derechos de palabra habían comenzado hace rato y me tocaba hablar a mí. Qué vergüenza, no sabía qué responder. Me tocó decirle a uno de mis interlocutores que volviera a repetirme la pregunta. Era la típica problemática literaria demasiado complicada o artificialmente intencionada para seguir dándole toque más intelectual a la reunión. Creo que alcancé a ofrecer la respuesta que siempre daba en esos momentos. Una con la que nunca he sabido si me he dado a entender o en todo caso me hago odiar más por mis pendejas ganas de llamar la atención. Que si la literatura y la teoría crítica, la literatura deconstruyéndose gracias a la teoría crítica y que no sirve para nada más que para cruzarnos de piernas y de brazos en esas reuniones. ¿Qué sé yo? Lo que quería en ese momento era agarrar la avenida Séptima y entre la salsa en vivo y los griteríos de la gente vendiendo mercancía, sentirme en territorio nuevo sabiéndome ya un conocedor de los inmortales, raros especímenes de la fauna del hermano país, testigos de aquello que tanto quieren ocultar e ignorar mis queridos interlocutores del círculo de lectura. Tienen carne dura, son difíciles de matar los malditos. Justo al terminar, preguntaron qué deberíamos leer la semana que viene. Todo el mundo conspiró mentalmente. Y conspiró, desde luego, mentalmente conmigo, porque respondieron al unísono, a Rhys Oliver. El inmortal, quien descendía de un mortal, vivía en la calle 5 de Julio con vista a lo que hoy se conoce como los barrios Juan 23 y El Prado, es decir, un punto más en la populosa Florencia, en Cartagena del Chairá. Llegó al barrio con su madre, tendría 9 años. Alquilaban una habitación que se encontraba en el primer piso de una carpintería. La madre se llamaba Alfonsina, apodada Payana. Trabajaba vendiendo café y cigarrillos detallados. Era morena, algo estrábica, delgada y de ojos achinados. Se decía que no era la madre del inmortal porque no se parecían, eran de verdad muy diferentes. Vestía a su hijo con pantalones cortos y camisas de cuadros con mangas pequeñas. El inmortal solía alquilar por algunos pesitos la bicicleta del señor carpintero. Le quedaba grande. Era de esas para repartir el mercado. El inmortal era muy tímido con su madre, quien lo cuidaba mucho. Ella trabajaba todo el día. Los sábados y domingos eran para tomar un refresco e ir a misa mientras miraban a la gente caminar y ver quién no tenía una sombrilla consigo. El que lograba contar más ganaba. El inmortal logró ir a la escuela, pero no le gustaba. 15 años más tarde, un 2 de diciembre, el inmortal ingresó a una tasca de billar junto a su gran amigo de la infancia, un tal Ernesto Algo. El tal Ernesto Algo sacó una Ruby calibre 7.65 y se la tiró en la cara al inmortal, quien no vio venir el movimiento. La Ruby rebotó en su frente y cayó en el piso. El inmortal no entendía nada de lo que estaba sucediendo, hasta que el tal Ernesto Algo se hizo de una desgastada Walter PPK que tenía en el cinto. La tenía escondida detrás de la ropa.
Seguido le dio varios tiros al hombre de la caja. Días más tarde se enteraría que era el dueño. Un hombre tumbado de la borrachera también recibiría un par de descargas. El tal Ernesto Algo se lanzó a la registradora, sacó lo que había y le hizo señas al inmortal, quien temblando abandonó el lugar junto a su gran amigo de la infancia. Corrieron sin parar. Al día siguiente, el tal Ernesto Algo y el inmortal ingresaron a una venta de repuestos de vehículos. Buscaban un carro para huir de forma más elegante. Encontraron a una pareja con su hijo. Aparcaban un Mercedes-Benz en la puerta. El esposo se defendió. Sacó otra pistoleta y se la puso en la sien a Ernesto Algo. Amenazó con alar el gatillo. Ernesto Algo gritó unas palabras al inmortal. Grito incomprensible. El inmortal, lleno de miedo, confuso, contradictorio, del color de la tiza y con el corazón de la noche, reventó el pecho del enemigo. 700,000 pesos era la cuenta y un poco más de 4 muertos en 2 días. A la semana siguiente seguían corriendo sin parar. El tal Ernesto Algo mató a otro por placer y luego a otro y otro y otro por puro placer. El inmortal le dio 2 balazos al tal Ernesto Algo mientras dormía. Cogió la Walter y fue al primer callejón que encontró. Le dio un pepazo a un pasante de la vía. Mala suerte. Le quitó la cartera, los papeles. Encendió un cerillo y con una fogata quemó rostros y huellas del difunto. Ahora tenía un nuevo nombre. El inmortal, que tenía otro nombre antes del inmortal, ahora tenía un nuevo nombre. Lanzó al río la Walter y la Ruby, nada simpática pareja de nombres extranjeros. Se fue al monte y consiguió chamba de jornalero en una finca, haciendo de todo. Aprendió el arreo de ganado, montar a caballo, logró grabarse de memoria las fases de la luna. Se volvió el empleado de confianza. Años más tarde era el capataz de la hacienda. La tierra prosperó y creció hasta llamarse hacienda, lo que una vez fue poco territorio. El inmortal solía dar la cara por su jefe, su patrón. Pasó tanto tiempo que hasta olvidó al tal Ernesto Algo. Solo recordaba de aquellos tiempos a la pobre Alfonsina, su payana, que nunca supo a dónde fue a parar su hijito. Lo que más lamentaba es que no recordaba su rostro. Ninguno de los dos recordaba el rostro del otro. Un día el dueño de esas tierras organizó un parrando. Vino gente de todos lados a bailar y cantar. El jefe quiso presentarle a una socia. Mala idea, mal azar, mal destino. Era la esposa del hombre que murió por sus manos, la del Mercedes-Benz. Ella no dijo nada, sin embargo supo de inmediato quién era. El hombre que siendo niño le quitó al que era su hombre. El inmortal estuvo nervioso viendo los movimientos de la mujer. La música arreciaba en la medida que avanzaba la noche, el alcohol. El miedo iba trastornando la mirada, los pies, los recuerdos, la razón. El inmortal, que en ese momento todavía no era inmortal, pero no hay otra forma de llamarle, porque ha pasado mucho tiempo desde que tuvo otro nombre, persiguió a la mujer hasta el fondo de la casa. Intentó hablarle, pedirle perdón. La mujer enloqueció, le amenazó con prisión y la peor de las torturas. El inmortal perdió el control. Lloró, se arrodilló y no obtuvo respuesta satisfactoria. La mujer amenazó con buscarle a toda la familia y hacerle lo mismo que le hizo su esposo, porque ella tenía plata, más plata que su patrón y todos los patrones juntos. La idea de ver a su payana morir en manos de una encomienda le hizo recordar su rostro, aunque no sabía si aún estuviese viva. Ese momento le dio un trastazo a su intuición. Sí, su vieja vivía y por eso le había ido tan bien, porque todos los días rezaba para que volviera sano y salvo a casa, a pasear en bicicleta, a contar paraguas en los días de lluvia. Así que rodeó con sus manos el cuello de la mujer. No lo pensó mucho. Matar le era familiar, asqueroso pero familiar al fin. Solo que en esa oportunidad era difícil, con las manos es otra cosa. Esa carne parecía un poste de luz durísima como el metal, como la piedra. Pensó que podría ser más fácil. La mujer podía hablar, incluso se escuchaban sus palabras. Te maldigo, dijo. Te maldigo para siempre. Como le has quitado la vida a otros, no tendrás el don de morir. Serás un inmortal y vagarás por el mundo recordando a los que has matado. Se repetirá en tu memoria cada día, en cada momento y cada segundo las vidas que quitaste, porque no mereces ni la tranquilidad de la muerte, ni el cielo ni el infierno conocerás, solo el castigo de la indiferencia, del paso del tiempo.
ni tu propio rostro reconocerás. Solo sabrás quién eres cuando te despiertas soñando que le dabas muerte a otros para al mismo tiempo saberte matando en la lucidez. Maldigo tu porvenir. Lo único que podrás hacer es un insomnio en una infinita vigilia de sangre. Cuando pudo despertar de aquella pesadilla, se vio a sí mismo lanzando el cuerpo a un río cercano. Mientras regresaba de nuevo a la fiesta, se arrepintió, decidió marcharse. Se metió en la selva sin pensarlo. Caminó días enteros sin probar agua o bocado, hasta que se topó en un claro con un grupo de uniformados. No era el ejército, o sí, era un ejército, pero no el ejército convencional, era otra cosa. Armados hasta los dientes, lo llevaron amarrado hasta donde estaba el encargado del grupo. Tras un largo interrogatorio en donde solo pudieron escuchar incoherencias salir de su boca, le tendieron dos opciones. Una, se quedaba en el campamento, cogía un fusil y se unía a ese extraño grupo. O dos, lo ejecutaban allí mismo. El inmortal, que en ese momento ya era un inmortal, pero sin saberlo, prefirió lo segundo. La muerte era despertar de la pesadilla que recién había revivido después de tantos años. Lo amarraron a un palo seco enterrado en medio del campamento. Le vendaron los ojos y sin preguntarle si fumaba o no, le clavaron un cigarrillo en la boca. Se aproximó un pelotón de fusilamiento y pudo recordar el día en que su madre lo llevó a conocer el cine y ver su primera película. Las imágenes estaban tan vivas como su corazón, tan vivo que nunca se detendría aún en las circunstancias más exigentes. Se dio la voz de fuego y en los lugares en donde debieran brotar claveles rojos, podía ver la piel echando humo y comiéndose las balas. No les extrañó en un principio, puesto que aún después de las sucesivas descargas, el hombre seguía llorando, aún de pie, con el cigarrillo intacto y el trapo tapando sus ojos. Luego fue inevitable caer en cuenta de lo que estaba sucediendo. Los hombres se asustaron y se detuvieron. Se miraron los unos a los otros. El único que pronunció palabra alguna fue el jefe, que le preguntó con firmeza al que debiese estar muerto: ¿y tú? ¿Por qué lloras si no te terminas de morir? A lo que respondió: porque soy un inmortal. Gracias. Gracias, Miguel Antonio. Gracias, A Yanu. ustedes.